Muy buenas noches, familia. Dios bendiga en gran manera a cada uno. Dios bendiga también a todos aquellos que en otro horario, en otro momento, no en vivo, también participan de nuestras lecciones devocionales en el tema general, la mujer desde la perspectiva de Dios. La semana pasada no tuvimos devocional por compromiso fuera de la congregación, pero volvemos y estamos muy contentos de que el Señor nos permita estar aquí. Voy a reducirme aquí así la chiquitolina que tomaba aquel y ya nos ubicamos mejor para anunciar nuestro devocional número 64 o el tema de nuestro devocional 64, que es la lección 10, la mujer cristiana cuyo esposo no es cristiano. La restricción divina que Dios ha impuesto sobre la mujer no es un asunto exclusivo del Nuevo Testamento. De hecho, esa restricción es tan antigua como el jardín del Edén. Por ejemplo, considere que para dar la razón explicativa de esa prohibición de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, en el versículo 13 de ese contexto, Dios dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34, la escritura también dice a través del mismo escritor inspirado por Dios, como también la ley lo dice. Siempre se ha prohibido en la escritura a la mujer ejercer dominio sobre el varón, es decir, ejercer liderazgo sobre él. Ciertamente, reconozco también que en nuestra determinación de respetar ese principio, en el camino, en la vida práctica, en el día a día, surgen dificultades, especialmente cuando hablamos del contexto en el que nosotros estudiamos aquí cada jueves, que es en situaciones familiares. Pero las dificultades que se presentan, las dudas que nos llegan, no minimizan, mucho menos anulan los principios sagrados. A veces se hacen algunas preguntas que hoy quiero compartirles para que nos podamos beneficiar del contenido de las respuestas. Una de estas preguntas es la siguiente. En una familia, dice alguien, con hijos, donde la esposa es cristiana, el padre no es cristiano y la esposa trata de llevar al marido a la iglesia, ¿ella está ejerciendo autoridad sobre el hombre? No necesariamente, aunque podría estarlo haciendo. Es ciertamente correcto que ella anime a su marido a hacer y ser lo que Dios quiere que haga y que él sea, pero debe dar este ánimo o este aliento dentro de los límites, recuerde, de la restricción divina. Es decir, debe hacerlo como el apóstol Pedro lo explicó, con un espíritu o con una actitud afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. O como se traduce en la versión La Biblia de las Américas, un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Siempre me gusta dar sinónimos de aquellos términos que no son populares entre nosotros para que nuestra comprensión sea lo más completa posible. Ella no debe asumir el liderazgo, no debe ser dominante, no debe actuar como si fuera la cabeza de la familia, jamás. Otra pregunta que surge con frecuencia es la siguiente. La esposa discute sobre las escrituras con su esposo y le señala dónde él está equivocado. ¿Está ella ejerciendo autoridad sobre el hombre? Bueno, aquí la respuesta es casi que la misma que se dio anteriormente. No necesariamente está ejerciendo ella dominio sobre su esposo, aunque ciertamente sería posible que lo haga. Como enfatizamos hace poco en la introducción de nuestra lección, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, aunque prohíbe a la mujer enseñar, no prohíbe que una mujer enseñe totalmente o en cualquier circunstancia o en cualquier momento o ante cualquier grupo de personas. Porque cuando vamos a la escritura encontramos, como ya vimos en otra lección, que la mujer debe enseñar. Dice Tito capítulo 2, versículo 3, que las ancianas, y no está hablando de una posición de poder o autoridad, sino las hermanas de
la tercera edad, como le llamaríamos hoy, deben ser maestras del bien. Es imposible que una hermana pueda ser maestra si no puede enseñar. Tampoco, Primera de Timoteo 2:12 prohíbe que una mujer enseñe a un hombre. Pues otra vez, cuando vamos a la escritura, y esto es prácticamente un repaso de otra de nuestras lecciones devocionales, dice Hechos 18:26 que Priscila, mujer, y Aquila, el hombre, le tomaron ambos aparte, hablando de Apolos, y le expusieron ambos más exactamente el camino de Dios. No prohíbe tampoco que una mujer enseñe la palabra de Dios, porque otra vez, si vamos a Hechos 18:26, dice la escritura que le enseñaron ambos, incluyendo a Priscila, el camino de Dios. Esa es la palabra de Dios. Lo que se prohíbe en la escritura es, otra vez, para estar lo más claro posible, el tipo de enseñanza que hace que una mujer ese tipo de enseñanza o esa naturaleza de enseñanza que hace que la mujer ejerza dominio sobre el varón. Y cuando la mujer toma la dirección, cuando la mujer toma el liderazgo, no solamente en los asuntos de la iglesia, sino principalmente en los asuntos del hogar, ya sea al enseñar, ya sea al orar, eso implica que ella está tomando para sí dominio o autoridad. Por lo tanto, Pablo dice, como recordamos de una de nuestras recientes lecciones en 1 de Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Recordamos que la palabra hombres allí viene del griego aner, que significa hombre en contraste con la mujer, es decir, lo contrario a la mujer. En este caso estamos hablando de el varón. No es hombre en el sentido general de la humanidad. Entonces hay un lugar donde las mujeres no pueden orar, es decir, no pueden tomar el liderazgo o la dirección de la oración. Hay un tipo de oración que la mujer no puede hacer. La mujer cristiana que está casada con un no cristiano o inconverso se esforzará siempre de una manera cristiana, que ya hemos definido, por llevar a su esposo al Señor. Por supuesto, es su deber hacerlo y debería ser el propósito de vida de ella cada día. Ella sabe que el esposo puede ser ganado, como dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2, a través de su conducta casta y respetuosa, incluso sin tener precisamente que evangelizarlo. Así que si ella debe ganarse al esposo para Cristo de una manera casta y de una manera respetuosa, ella no discutirá, ella no fastidiará o molestará, como generalmente decimos en Panamá, ni buscará dominar a su hombre, porque todas estas cosas irían en contra de lo que ya hemos visto. Ahora, con respecto a esta situación en que la esposa es cristiana y el esposo no, siempre llega esta otra pregunta. Vamos a ver, pregunta número 3. Note, ¿debe la familia ofrecer una oración de agradecimiento en la mesa a la hora de comer? Y si es así, ¿debería la mujer pedirle al hombre que dirija la oración, aunque sea una vana palabrería por venir de alguien que no es cristiano? ¿Debería la mujer dirigir la oración en la mesa porque es ella la cristiana en casa? Bueno, aquí hay que hacer por lo menos 3 observaciones. En primer lugar, cada miembro de la familia debe ser animado a expresar su agradecimiento a Dios por los alimentos de manera personal, privada y en silencio en una circunstancia como esta. En segundo lugar, la esposa cristiana no puede pedirle al esposo no cristiano que dirija la oración, porque en Juan capítulo 9 y otros pasajes aprendemos que Dios no oye a los pecadores. Así que sería en vano que él dirigiera la oración y la hermana no podría decir amén a sus palabras. Y en tercer lugar, la esposa no puede ejercer liderazgo sobre el varón. Y si ella dirigiera la oración, dirigir es liderar. Estaría tomando un dominio, estaría rogándose una autoridad que precisamente estamos viendo en la escritura que la tiene prohibida tomar. Otra pregunta que se hace con frecuencia, y es la última que veremos esta noche, es
¿tiene el esposo no cristiano alguna autoridad bíblica real? La respuesta rotunda y clara es sí. Él tiene autoridad en su hogar. De hecho, dice la palabra en Efesios capítulo 5, versículo 23, que el marido, y no dice el marido cristiano, es el marido. ¿Y qué es el marido? Cabeza de la mujer. También dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Otra vez, no dice que tienen que ser cristianos, al contrario, más bien luego aclara que abarca a todos, porque dice para que los que no creen a la palabra también sean ganados. Así que está hablando de todos. Además, su esposa debe ser obediente a él, obviamente, en todo lo que es justo, lo que no viole la ley de Dios o la ley civil, como Sara obedecía a su Señor, y todas las mujeres de la iglesia del Señor vienen a ser descendientes de Sara, por lo tanto deben imitarla en obedecer, palabra que detesta a veces la mujer que no es piadosa, la mujer que no estudia la escritura, la mujer que no estudia los términos bíblicos, pues detesta la palabra obedecer. No tiene problema con que Cristo, siendo Dios, haya obedecido a su Padre, pero sí tiene problema con que le digan que ella debe obedecer a su marido. Para Cristo no fue ser menos o ser inferior o ser un esclavo en el sentido más humillante de la palabra, si es que hay uno más humillante después de decir simplemente esclavo, eh, obedecer al Señor, a su Padre, pero lo hizo porque ese era el orden divino. Por lo tanto, para poder llevar a cabo el plan de salvación. Por lo tanto, hoy, que es el plan divino, que el hombre sea cabeza del hogar, la mujer no debería, la mujer cristiana no debería tener problema con el término obedecer o la acción de obedecer. Porque incluso también a los hijos se les dice lo mismo en Efesios capítulo 6, versículo 1. Dice que debe obedecer a los padres. No dice que a los padres cristianos. No dice que a la madre si es cristiana o al padre si es cristiano. Dice a los padres. Es ciertamente correcto que una esposa dentro del hogar tiene también autoridad, porque si no, no existiría este texto de 1 de Timoteo 5:14 que dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. Ahora, alto ahí, cuidado. Recuerde que ya vimos que la palabra gobernar aquí no es el mismo verbo en el idioma original, en el griego, que fue escrito el Nuevo Testamento, que se utiliza para hablar del gobierno de los ancianos, que son la autoridad máxima en la iglesia después de Cristo. No, no es el mismo verbo gobernar, pero sí tiene que ver con administrar, sí tiene que ver con poner orden y tiene que ver con todo lo que es administrar básicamente la casa. Pero lo que dentro de eso no puede hacer es tener dominio o ejercer autoridad sobre el hombre. En ningún momento, en ningún lugar y bajo ninguna circunstancia, la mujer debe ponerse o permitir que otros le pongan en una posición en la que incluso corra el riesgo de ejercer dominio sobre el hombre. ¿Cuántos se han apartado los hombres de este principio sagrado? ¿Cuántos problemas han sido causados por no respetar este principio sagrado? ¿En qué estado está nuestro mundo porque los hombres no han querido prestar atención a este principio? ¿Cuántos problemas serían resueltos y cuántos serían prevenidos si los hombres adecuadamente respetaran este principio? Gracias, familia, y gracias a los que luego vean este video por estar aquí. Que Dios nos siga acompañando y bendiciendo en su servicio a Él. Hasta aquí nuestra lección número 10, la mujer cristiana cuyo esposo no es cristiano. Que el Señor nos siga bendiciendo.